bienvenidos a su programa Café Psicoanalítico. Ahora ya a finales del primer mes del 2014 y también terminando nuestro mes de las perversiones morales. Y bueno, preséntense, por favor. Buenas tardes, yo soy Domingo, espero que disfruten este programa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Octavio y pues sí, bienvenidos a esta última parte de nuestro ciclo de perversiones morales, hoy precisamente con la psicopatía moral. Entonces un tema ya de por sí interesante, bastante publicitado también y quizás también bastante confundido en muchas ocasiones, porque bueno, por ahí empezaremos a explicar la diferencia, así como hemos visto otras perversiones morales que no necesariamente vienen de esta estructura de la perversión. Pues bueno, hoy haremos una explicación de esa psicopatía y que se ha vendido pues también una imagen que quizás se ha mitificado un tanto. Entonces hoy trataremos de abordarla de una manera teórica y obviamente con algunos ejemplos por ahí que tenemos a mano y otros que irán produciéndose. Y la invitación a eso, ¿no? A que comenten, a que dejen ahí sus ideas, sus saludos y demás. Ahí está el chat, también está la página de Facebook, ya saben, incluso el Twitter, por ahí el logo acaba de dejar en el chat todos los medios para comunicarse. Entonces, pues bueno, ahí la invitación también para que chequen en Facebook, Café Psicoanalítico Radio, y ya saben que subimos programas todos los lunes y los jueves, pues bueno, la publicidad perteneciente. Y de una vez, aprovechando también los próximos 2 cursos que van a tener para que ya empiecen a... Bueno, pues tenemos 2 diplomados próximos que quizás en el próximo mes vamos a estar abordándolos también con temas aquí para darle una probadita, ¿no?, al público de lo que se ve en el diplomado y bueno, en sí de lo que se va a proponer, ¿no? Estos son lanzados por 2 institutos pertenecientes a la Asociación Mexicana de Salud Psíquica, que es a la que pertenece también este programa, ¿no?, de alguna manera, y que bueno, en ese caso se lanza un diplomado por parte del Instituto Grode, que bueno, ahí Domingo les dará un poquito más de datos al respecto. Muy bien, este diplomado es de medicina psicosomática y psicoanálisis. Para los que no están acostumbrados a escuchar psicosomática, sería como la explicación psíquica de la enfermedad que sucede en el cuerpo. Entonces, durante todo el diplomado vemos enfermedades, vemos cómo una persona puede llegar a enfermar, cómo la familia puede llegar a enfermar a una persona. E incluso vemos otro tipo de temas, pero que también se relacionan con esto. Y este diplomado va a empezar el mes de marzo, empezamos el 18. Entonces ahí para que chequen, la publicidad pues ya está lanzada, tanto en redes sociales y demás, también en medio físico, y bueno, lo interesante de esto es que las inscripciones también están abiertas, entonces para que aparten su lugar, ya que es cupo limitado, entonces ahí se puedan comunicar en la página de Facebook del Café Psicoanalítico, así como se dice Café Psicoanalítico Radio, bueno, ahí pueden encontrar algunos links que los pueden llevar a la página del Instituto Grodek, o precisamente así, Instituto Grodek en Facebook, es la manera como fácil de accesar, entonces para que ahí lo busquen y bueno, se den una probadita también de eso. Hay algunos artículos, algunos eventos que ya se han lanzado y bueno, por supuesto la publicidad para el evento próximo. Entonces ese es uno de los diplomados y bueno, por parte del Instituto Psicoanalítico de Estudios Criminológicos se lanza otro diplomado que en este caso es de análisis del sujeto criminal y bueno, precisamente parte de esta cuestión interdisciplinaria en la que se aborda con una base psicoanalítica, pero también criminológica, victimológica, sociológica, y bueno, tratar de hacer un análisis de la manera más completa, ¿no? Por supuesto que se ven en la parte teórica diversos autores, pero también se apoya con algunos casos que vamos a ir trabajando durante el curso, entonces se extiende también por 16 semanas este diplomado, también comienza en marzo, más o menos por ahí están cercanos estos diplomados, creo que el de psicosomática inicia el 18 es el martes. El 18, va a ser todos los martes y bueno, el de sujeto criminal es todos los viernes, inicia el 14 de marzo. Entonces, ambos ya saben, por ahí por la página de Café Psicoanalítico Radio en Facebook, pueden checar los links, ya sea en Instituto Grode, que también lo pueden buscar en Facebook, o como tal, Crímino Psicoa, Crímino de Criminología y Psicoa de Psicoanálisis en Facebook, también es el link directo, entonces ahí pueden checar la publicidad y bueno, cualquier cosa, pues también pueden dejar algún comentario aquí por el chat. Entonces, bueno, esa es la invitación, eventos próximos y que ya estaremos hablando un poco más al respecto en próximas semanas. Y tenemos una película que es El Llanero Solitario, la última, para que se apunten también. Y bueno, iniciamos como la coordinadora del mes no ha llegado, quién sabe por qué. ¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe por qué? Pues iniciamos con el psicópata moral, ¿no? Podríamos empezar tal vez por la definición, que tal vez no la vimos en cuanto a nuestras referencias, pero si separamos psico y patos, sería como enfermo mental, tal vez sería el clásico enfermo mental. ¿Qué se entiende por un enfermo mental? Hay que saber para qué nos sirve la mente desde el psicoanálisis, sería la psique, entonces sería el lugar donde se dan los pensamientos. Si es una persona que es un enfermo mental, entonces es una persona que no puede pensar adecuadamente, que es precisamente lo que le pasa al psicópata.
Al momento de no poder pensar, le cuesta mucho trabajo elaborar fantasías, le cuesta trabajo soñar, le cuesta trabajo pensar antes de actuar. Entonces, algo muy clásico en el psicópata es que es una persona muy impulsiva, hasta cierto punto es muy infantil, algo así como un niño pequeño que hace berrinches, que como está haciendo ruido y no le hacen caso, tiene que hacer algo más fuerte para que los demás lo vean, pero porque todavía no se puede comunicar. Pero en este caso es un adulto que ya se podría comunicar, pero que nunca lo aprendió, como si le hubiera faltado la comunicación adecuada con los padres, o incluso dicen que el amor maternal es lo que casualmente es lo que falta en los niños abandonados, los niños que se quedan sin hogar, que están viajando constantemente de ciudad y que tal vez los tienen que enviar a guarderías. Ahí es donde se puede instalar una psicopatía. Precisamente va a partir de esto, y quizás con la ejemplificación que da Domingo de este niño como que hace berrinche, pues bueno, se pueden hacer varias analogías al respecto, ¿no? Por ejemplo, una parte muy trascendental en esto es la vinculación que va a tener, ¿no? En este caso, como dice Domingo, muchos ejemplos van a ser los que presentan abandono, bueno, los que fueron abandonados, los que de alguna manera tienen ese vínculo que también por algunos teóricos es llamado ambivalente, y que de alguna manera no le da esa certeza al niño de una pertenencia ni un vestigio para próximas relaciones, ¿no? Esa es una parte importante. Ahora, también una parte diferencial en esto es que, así como ahorita se están nombrando algunos ejemplos o algunas partes de lo que va a ser el psicópata o de lo que se va a instaurar como psicopatía, pues es importante señalar que también no todo va a tender hacia la delictividad o hacia la criminalidad, ¿no? Va a haber diferentes tipos de psicópata, porque quizás hasta este momento, también dejándolo como introducción, se asocia bastante psicópata a un asesino, ¿no? O psicópata a alguien que va a hacer algún tipo de crimen, ¿no? No precisamente el asesinato, pero quizás bastantes delitos, ¿no? Entonces tenemos como ese parámetro de comparación del psicópata, que ahora sí es muy comercial, ¿no? En series de televisión, en artículos también, en portadas de revista, ¿no? Muchas veces periódicos, películas, etcétera, y que bueno, nos venden esta idea de que, ya lo decía una parte primera del programa, que lo mitifican de esta manera, ¿no? Lo hacen así como la idealización de muchas personas, y que precisamente otros autores así no lo renombran, ¿no? Puede ser el que sí llega a la vida delictiva, ¿no? Pero también el que no. Lo importante aquí es la idealización también que va a tener por parte del resto de las personas, ¿no? Y que de alguna manera va a ser como, ya haremos la distinción también con esto del perverso, pero muchas veces se dice esto, ¿no? Así como el perverso hace lo que el neurótico sueña, y el neurótico pues sueña con lo que el perverso hace, ¿no? Con el psicópata pasa algo similar, ¿no? Algo que bueno, en esta parte, si no tiene esta vinculación, pues después se queda como un plus para él, porque de esta manera no siente como esa empatía hacia los demás, ¿no? O al menos va a sentir una empatía diferente, muchas veces hacia el que es el victimario, ¿no? Pero ojo, cuando estemos señalando todo esto de quizás víctima, victimario, quizás el que produce algún tipo de daño, no necesariamente hacer esa nota va a ir hacia el delito o hacia el crimen, ¿no? Puede ser de diferente manera, y ya como lo proponía Domingo, pues bueno, desde la parte más etimológica de la palabra, el enfermo mental, ¿no? Precisamente por rubro en el que se siente conflictuado consigo mismo, ¿no? No puede tener una fantasía a un nivel muy desarrollada, siente mucha impaciencia, siente también un sentimiento de vacío, y bueno, todo esto le va a provocar conflicto con las relaciones futuras, pero también con las relaciones que en realidad son escasas en ese mismo momento, ¿no? Entonces, desde un principio que se instaure, y bueno, por ahí si lo pudiéramos linkear o hacer esta conexión con esa pregunta, que es en el ámbito criminal, pero aquí también la podemos adaptar, de nace o se hace, pues bueno, la respuesta es ambas, ¿no? Tanto que pueda ser predispuesto en este caso por su transferencia, con otras estructuras o por su relación, pero también, como ya lo proponía Domingo, ¿no? Que se vaya instaurando poco a poco. Entonces, de ahí vamos a ver la diferencia de que propiamente puede partir de una estructura como la perversión, o veremos algunos otros tipos en los que incluso los últimos programas que estuvimos viendo de el tipo que va hacia las adicciones, el tipo que va hacia las mentiras, el tipo que va hacia el juego, etcétera, pueden ser características del psicópata, pero no sin embargo el psicópata en sí. Entonces aquí va a ser como un resumen o una sinopsis de todas las otras perversiones morales que vimos, que a fin de cuentas pueden ser características del psicópata, y bueno, aquí la distinción, ¿no? Algo que también le falta al psicópata es el simbolismo. ¿Qué significa esto? Que no puede como representar algo, siempre lo tiene que actuar. No voy a ser como si fuera, digamos, una autoridad. Tiene que ser la autoridad. Todo lo que haga lo tiene que actuar. Van a ser, digamos, el hombre o la mujer de acción.
muchas personas por eso las idolatran y por eso incluso se dejan someter por un psicópata. ¿Por qué? Porque hacen lo que no se atreverían a hacer. Suponiendo que fuera un neurótico, el neurótico va a dudar mucho. ¿Lo hago, no lo hago? Es que, ¿qué tal si lo hago y pasa esto? ¿Qué tal si no lo hago y luego me arrepiento? En cambio el psicópata no. El psicópata actúa literalmente todo lo que va a estar pensando. Esta parte va a ser la trascendental y que bueno, se propone para la psicopatía moral y para la psicopatía a niveles genéricos, ¿no? Precisamente la falta de arrepentimiento, ¿no? Ya no lo mencionan algunas escalas que precisamente es para evaluar este tipo de psicópata y que también esas escalas no precisamente van a ser aplicables meramente para el criminal, ¿no? O el delincuente, también podrían aplicarse aquí y una de las características más fundamentales o que todos recuerdan es psicópata no se arrepiente, ¿no? O psicópata no siente culpa. Precisamente lo podemos proponer desde la parte teórica con esa fantasía que la desarrolla muy corto, ¿no? A un corto plazo y esta va a explicar su necesidad tanto de excitación muchas veces o puede ser viceversa, ¿no? Una necesidad que simplemente haga porque nada lo satisfaga y muchas veces va a ser un comportamiento también clásico el que no realice ninguna actividad, ¿no? Que de alguna manera nada le produzca podríamos decirlo así, placer, o nada le produzca la intencionalidad, ¿no? De hacerlo. Oye, ¿por qué no te pones a hacer esto? Oye, ¿por qué no te pones? No, más bien, como qué chiste tiene, ¿no? Entonces, nada lo satisface desde antes, ¿no? Digamos que ese sentimiento vacío está ya perpetuado en el psicópata. Y lo trascendental aquí también va a ser que a pesar de esa fantasía, en este caso que es muy corta, pues va a ser esa necesidad de excitación que muchos otros lo van a ver por el extremo contrario, en el que necesitan actividades todo el tiempo, ¿no? En el que necesitan actividades principalmente que los pongan en riesgo, ¿no? Ya sea un riesgo físico, ya sea un riesgo, podría ser económico también, un riesgo como tal psíquico, ¿por qué no? Y pues bueno, el chiste es esto, como la excitación que tiene que venir, ¿no? Entonces, esta parte de la culpabilidad pues va a ser muchas veces a primer impacto o a primera detonación por esa fantasía, ¿no? Se hace, como dice Domingo, lo tiene que hacer forzosamente, no va a haber como ese raciocinio, también por eso la impulsividad, ¿no? Entonces, aquí obviamente podemos hablar de muchos casos, pero también ojo en esto de que va a ser como nota, que esto no tiene nada que ver con la intelectualidad, ¿no? Así como hace rato decíamos, el psicópata que se nos ha vendido comercialmente, pues es el que todas las puede, ¿no? El que de alguna manera todo le sale bien. Otra es que siempre como que está pensando varias jugadas adelante, ¿no? De alguna manera puede contra las mentes enemigas, ¿no? Puede contra las mentes que le hagan como una confrontación. Sin embargo, no siempre es así. Entonces, hay que hacer puntuación en esto, que la intelectualidad pues no está peleada con ninguna estructura y mucho menos está aliada con la psicopatía, ¿no? Vamos a encontrar desde un psicópata que sea intelectualmente menor hasta un intelectualmente pues quizás superior a otro, ¿no? Entonces ese también es un punto interesante que bueno, hay que quitar una parte del mito, ¿no? Del psicópata, pero todo va a partir de esta fantasía que es a un nivel muy corto. Que sí, que esa parte que dices de que hay varios tipos de psicópatas, pues sí es cierto, digamos, los que más llaman la atención son los que salen en la televisión y los asesinos seriales y toda la cosa, pero no deja de ser también psicopatía las personas que se roban las llantas o los carros o rayan los carros, pues hasta ahí les llegó la inteligencia, pero no deja de ser psicopatía, pues, ¿no? A fin de cuentas, digamos, en ningún libro de criminología pues van a aparecer estos psicópatas rayacarros, ¿no? Como que no hay mucho que hacer ahí, pues, pero bueno, digamos que así pueden empezar. El detalle es de que, digamos, en la infancia, si la psicopatía aparece, pues así van a empezar, ¿no? Digamos, matando animales, o rayando carros, o robándose las cosas de sus compañeros, hasta llegar a matarlo. También parte de por qué no tiene culpa el psicópata es porque siente que le deben algo. Eso es muy clásico. Siempre siente que la sociedad, que la madre, que los demás le deben algo. Y por eso va a estar tratando de destruir todo lo que los demás tengan. Aquí podríamos aplicar el concepto de Melanie Klein de la envidia, que va a estar aplicando su envidia para destruir todo lo bueno que tengan los demás. No por tenerlo, simplemente porque como a él se lo negaron, o aparentemente se lo negaron, lo va a destruir. Podríamos ver incluso una persona que no puede adquirir cierto nivel de educación y que va a estar tratando de destruir la educación de los demás, va a ir a rayar escuelas, va a ir a romper butacas, va a ir a rayar los baños de un lugar. ¿Por qué? Porque no lo puede tener. Y esa es su forma, digamos, de venganza, y es un psicópata pues bastante limitado, pero sigue siendo psicopatía. Que digamos, algo característico de la historia del psicópata
es su infancia, que es una infancia, como dijeron, muy triste, muy violenta, muy desagradable, ¿no? Al fin de cuentas, porque fueron niños o niñas violentadas o violados o abusados o todo junto, y eso va a hacer que digamos, ya desde ahí se marque la tendencia a agredir, pero de una manera muy violenta, como a ellos le pasó en la infancia, ¿no? Entonces eso es algo muy característico en todos los psicópatas, la infancia tan violenta que vivieron, ¿no? Que muchas veces la van a desplazar, ¿no? A pesar de esta, digamos, evento traumático, violento, etcétera, ¿no? Dentro de la infancia, pues la desplazan de una manera y van a instaurar simplemente ese sentimiento, ¿no? Algunos incluso fuera, quizás del psicoanálisis, fuera también de la criminología, nos lo proponen como que fuera ese sentimiento perpetuo también de ira, ¿no? O de venganza o de envidia, también ya ahora sí aproximándonos más a la parte psicoanalítica dentro del psicópata, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué sucede esto? Pues bueno, precisamente porque desconoce también su origen, ¿no? Parece que va a omitir esta parte traumática, pero sin embargo va a estar como en la insatisfacción de no saber de dónde proviene muchas veces. Por eso también venía el modelo clásico, como decía Domingo, del niño abandonado, ¿no? Del niño que regalaban, del niño que no querían, etcétera, y pues de alguna manera ese era su evento traumático. Va a haber otros que no necesariamente van a estar en ese abandono, pero sin un abandono afectivo, podríamos llamarlo así, y es a lo que refiere el doc, ¿no? En este caso, la violencia, en este caso quizás una violación, quizás un tipo de violencia, vamos a hablar también no solo física, sino psicológica, ¿no? Ya sabemos que hay varios tipos, y dentro de esto pues viene la ambivalencia precisamente de ese afecto, de ese vínculo. Entonces precisamente parece que desconoce su origen cierto porque no ha podido vinculizarse o no ha podido empatizar hasta ese momento con sus primeras figuras, ¿no? Sus primeras figuras que van a ser las paternas o bueno, el que esté a cargo de él, ¿no? Entonces si no puede empatizar desde ese primer momento, pues parece que no va a ejercer como tal ese sentimiento de empatía ni tampoco de culpabilidad, porque a fin de cuentas aquí se va a explicar con lo que dice Domingo, ¿no? Pues me deben algo, a fin de cuentas. Entonces, pues bueno, esa es una parte. Y damos la bienvenida a Lucy, que bueno, ya en lo que tomó aire y demás, ahora sí. Hola, buenas noches. Gracias por estar acompañándonos nuevamente. Sí, tal y como hablas, prácticamente para el psicópata la sociedad, el mundo, o más que nada es como la ampliación de su madre, que no le dio el afecto, que no tuvo ese lazo con ella, que es el primario. Entonces para él la sociedad se lo debe. Está cobrando esa deuda, eso de que le deben el afecto, le deben pues prácticamente la salud mental. Y se lo va a cobrar con la sociedad y también porque, no sé si ya lo habían discutido, pero tiene esta dificultad para elaborar los sentimientos, para simbolizarlos. Entonces va a pasar directamente de la pulsión a la acción, necesita una descarga inmediata. Por eso la violencia o la impulsividad o la agresión, la crueldad de sus actos. O sea, porque su super yo le exige a cada una descarga, otra descarga, otra descarga. Es cruel, es arcaico, no está elaborado, no hay una conciencia moral. Es prácticamente un ser amoral, entonces. De esta manera va a cobrar su deuda buscando una descarga inmediata y una tras otra de toda esta insatisfacción profunda que siente. Podríamos usar también un poco la teoría de Dolto de por qué surge esta psicopatía. Se supone que más o menos en el estadio anal secundario, que es cuando el niño empieza a contener esfínteres, tienen que hacerle una castración, como ella lo nombra, una prohibición, digamos. Pero tiene que pasar algo más, le tienen que ofrecer algo a cambio. Estos niños, lo que sucede muchas veces es que están en guarderías, en orfanatos, y no les ofrece nada, simplemente tienes que dejarte de hacer del baño o te vamos a castigar. Y entonces incluso mencionan una moral esfinteriana. Son muy perfeccionistas, son muy pulcros tal vez algunas veces, pero sí es muy rígido su sistema de actuar. Parte importante que también se pueden, lo hacía referencia antes Domingo, se pueden, digamos, ir contra un grupo en específico, ¿no? Que muchas veces esto va a ser como un significante de su propia carencia, ¿no? En específico, por decir, viene esta parte del anhelo de una buena educación, pues bueno, va a atacar a los que tienen esa buena educación, ¿no? O a la buena educación en sí. Quizás la carencia es económica, pues obviamente va a atacar al grupo, quizás con mayor posibilidad de... Al que le tenga que cobrar lo que siente que él no tuvo y merecía,
lo que le hizo falta. Lo podemos ejemplificar de diferentes maneras, pero digamos que ese ataque tan reiterado del psicópata, o por donde se va a ir, porque muchas veces también se puede casar con una ideología, ¿no? En este caso va a ser algo similar a cuando explicamos la perversión, que de alguna manera decían, bueno, es que muchos autores nos lo proponen como que su super yo está debilitado, ¿no? Su super yo, incluso algunos han hecho la mención de que pareciera que está nulificado, ¿no? Pero sin embargo no es propiamente eso, ¿no? El super yo puede ser, como lo propone también Domingo, que algunos autores lo proponían así, bueno, un super yo desde como esta mención del esfínter, ¿no? De esta cuestión de la retención, o de esta cuestión de como tal ir en contra de esa propia autoridad, ¿no? Entonces ese super yo, digamos que se establece de esa manera, ¿no? Alguna vez lo mencionamos como el que está tergiversionado, y precisamente no va a casarse con la idea, digamos, social, ¿no? Moral. La moral, como dice Lucy, ¿no? Que a fin de cuentas el super yo muchas veces explica así, como la moral, ¿no? Como la parte que te castiga o te premia, depende de tus actos, y que bueno, el resto de la sociedad parece que la tiene, o ya sea que la tenga de alguna manera igual o permisiva, ¿no? En la que dicen, bueno, digamos que es el contrato social, ¿no? Como alguna vez nos lo decían filosóficamente. Y pues bueno, para que funcione la sociedad, así debe de ser, ¿no? Entonces todos respetamos las reglas como más básicas de convivencia. Pero sin embargo, pues el psicópata puede irse contra todas esas reglas de convivencia, o contra en específico un tipo de normatividad o un tipo de grupo, ¿no? Y muchas veces va a ser como este conflicto perpetuo con esa ideología, ¿no? Entonces, si identificamos de alguna manera la agresión constante, si la agresión constante va en específico contra algo o contra alguien, pues bueno, nos puede dar un vestigio también de su falta, ¿no? O de la parte como que lo hizo psicópata de alguna manera, ¿no? Que es donde siente que le deben, o donde siente que tiene que cobrarse algo, como lo proponía también Lucy. Okay. Bueno, el psicópata también siempre va a buscar huir del aburrimiento o de la monotonía, porque reflejan ese vacío en el cual centra su vida. Por lo tanto, siempre va a estar en búsqueda de aventuras para sentir que reacciona. Por eso es muy común verlo que inicia proyectos o que se aventura a cosas y no las termina. Huye o las deja sin conclusión alguna. Simplemente por eso es tan fácil para el psicópata irse sin resentimientos y sin tristeza, sin culpa. Esa es otra de las grandes características, que no experimenta culpabilidad alguna. Y todo esto es ¿por qué? Porque la monotonía, el aburrimiento lo va a llevar a frustrarse. Entonces él va a huir de esto porque no sabe experimentar sensaciones, no tiene idea de los sentimientos. Entonces va a huir de esto porque no puede elaborar una tristeza, vivirla y recuperarse. Entonces esta frustración lo va a llevar a descargas obviamente muchísimo más violentas, más agresivas. Entonces por eso se le ve que decía que muchas veces tomaba el camino del perverso, en la sensualidad, en los placeres, en los excesos, buscando descargar toda esta tensión existencial. También ese abandono puede ser el cobrarse con alguien más lo que le hicieron a él. Si los abandona, entonces si ya me abandonaron, ahora yo los abandono. Pero entonces le deja a los otros para que sientan esas emociones, para que sufran lo que él no quiso o pudo sufrir. Y tanto es del presente como del pasado, digamos. Si le hacen algo ahora, mañana se desquita, igual como le hicieron algo en la infancia, igual ahora se desquita también, ¿no? Digamos, a nivel del tiempo, no importa quién se lo haya hecho, ¿no? Sino que alguien se lo va a cobrar. Sí, nos mencionaba que es como si para el psicópata no estuviera este límite, porque no vivió el proceso de separación. Entonces no existe la temporalidad. Es como dice el doctor, va a estar desquitándose lo pasado, lo de hoy, lo de ayer, lo de antier, lo de la infancia. A falta de esta sensación de tiempo, y también porque lo que lo mueve, lo profundo, es esa falta de amor, que para él sí es un rencor, un odio profundo. Y esto lo va, como decía, primero es hacia la madre y lo amplifica hacia la sociedad. Podemos hacer referencia para explicar esto de, digamos, la queja o la venganza continua, y que, bueno, también es atemporal, ¿no? Como decía el doc, pues puede ser un reclamo de hace 10 años, ¿no? Y que sin embargo se lo desquita con alguien que, bueno, ni tuvo que ver en ese tiempo, ¿no? O puede ser del mismo momento o de ayer, o como sea, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Bueno, así como explicamos la fantasía, que era parte de esto que también Lucy mencionaba, como esa pulsión y esa descarga, pues bueno, la parte de la temporalidad va a ser que a fin de cuentas la falta es la misma, simplemente es un depósito diferente, ¿no? Entonces, el malestar que tuvo hace 10 años, el malestar que tuvo hace una semana, el malestar
malestar que tuvo ayer, ¿no? Que a fin de cuentas quiere vengar, pues simplemente es el mismo, ¿no? Para él es la misma, ahí sí, sensación, ¿no? Podríamos utilizar esa ironía en el concepto, porque bueno, a fin de cuentas siente esa falta que ha sentido toda su vida, pero sin embargo la va a desquitar con una diferente persona, ¿no? En un diferente momento, en un diferente lugar. Entonces por eso va a parecer que se está vengando todo el tiempo, ¿no? Que no hay temporalidad con él, porque a fin de cuentas solo se convierten en otros depósitos de su falta a lo que él va a hacer el reclamo, ¿no? Entonces por ahí también podríamos explicar esto. Bueno, Guadalupe de Jalapa nos manda saludos. Saludos, Guadalupe. Saludos, Guadalupe. Tu foto, a ver cuándo me la mandas para tu título, ¿eh? Te sigo esperando. Ricardo, saludos al café. Saludos, Ricardo. Manuel dice, entonces el psicópata es un vengador, digámoslo, vengador en el sentido así como se popular, pues yo diría que no, porque no tiene sentido de justicia. Uh-huh. Él es su propio juez, su propia justicia, su propia ley, ¿no? Uh-huh. O sus propias reglas, o su propia constitución, o todo, pero desde él, pues no desde lo social. Podría caber aquí el de rebelde sin causa, ¿no? Uh-huh. Está revelado, pero no se sabe ni contra quién. Exacto, si hablamos de una venganza, es una venganza ensimismada. Y excelente, como lo propone el Doc, él es su propio juez, a fin de cuentas, ¿no? Y también su propio, digamos... Su código de ética. Es parte del motor en que se mueve un psicópata, es el tratar de romper la moral. O sea, mientras el perverso trata de modificarla o de imponer la suya, pero al final que haya una moral... El perverso no, tiene que romper con toda ley, trata de romper toda la moralidad, todo. Ok, bueno, aquí convendría tal vez establecer un poquito la diferencia entre los perversos y el psicópata, ya que todo este ciclo hemos estado hablando prácticamente de perversiones, que aunque muchos personajes van a coexistir, sobre todo las perversiones del carácter, como es en el mitómano, en los toxicómanos, pero bueno, hay ciertas diferencias en cómo actúa cada uno. La mayoría de los autores nos pone al perverso como pues es una persona menos agresiva, va en busca del placer, o sea, como si fuera algo no tan grave como la psicopatía, porque bien o mal tiene todavía esa capacidad de elaboración de la pulsión, aunque va a tratar de desviarla o trasladarla para la obtención del placer. En cambio el psicópata no tiene este proceso ni de verbalizar, ni de simbolizar, ni de elaborar. Es como si donde se origina la tensión o la pulsión, inmediatamente pasa hacia la descarga. No, como si tampoco pudiera tener esa tolerancia a la frustración o hacia la espera, necesita descargas inmediatas. Por eso también vamos a encontrarnos que es muchísimo más cruel, muchísimo más despiadado, y regularmente no experimenta una emoción, o sea, no disfruta, como en el caso del perverso. El perverso si viola, si destruye, si mata, lo disfruta. En cambio el psicópata no, es como si lo hiciera en automático y al final ni siquiera supiera como para qué lo hizo, simplemente necesitaba descargar, necesitaba hacerlo. El perverso regularmente puede ser más astuto, más cuidadoso de los detalles, más compulsivo, obsesivo, y el psicópata puede mostrarse más impetuoso, más desordenado, precisamente porque necesita la descarga ya, no se va a buscar cuidar esos pequeños detalles. Aunque también, como lo hablaba Domingo, existe también dentro del psicópata el que sí es calculador, el que sí planea, porque tiene una moral un poquito arcaica también, pero es esminteriana, entonces convierte la perfección como en el valor supremo, entonces está buscando el crimen perfecto. Digamos que ahí es psicópata, pero con una tipología más neurótica obsesiva, ¿no? Sí, ajá, más elaboradito. Uh-huh. Entonces ahí encontramos a los asesinos seriales, a los que son más masivos, a los genocidas, todo ese tipo de personajes que tienen un poquito más de elaboración. Mientras el perverso, como lo explicaba, va a buscar el placer o va a buscar la descarga de sus pulsiones mediante la obtención de placer y en algo otros goce. El psicópata prácticamente va a buscar romper las reglas, descargar su odio, hacer su venganza, pero más que nada es romper la ley. Podemos hacer un... bueno, dice Guadalupe, ¿podrían presentarse estas características en niños adoptados por familias que no presentan psicopatía? Sí. ¿Sí podría? Bueno, pues es que como el niño es adoptado. Sí, si el niño es psicópata
Es adoptado. Es adoptado. Sí, pues de hecho nos habla como uno de los orígenes de estos, para empezar, el niño abandonado, pues es esta separación brutal de la madre, sin elaboración, sin nada, es uno de los orígenes de la psicopatía. Y aparte, pues también lo que haya vivido antes de llegar a esa familia, regularmente pues son procesos de marginalidad, de frustración, de abusos, y en el cual también, como decía, o sea, de nada sirve, como aquí nos ponen el ejemplo del cumpleaños del niño, que de nada servía si cada año, en vez de ser un festejo, un renacimiento, un replanteamiento de metas, si cada año se vive con personas diferentes, en situaciones diferentes. No tiene sentido. Entonces el niño, pues, obviamente, si se expresa mediante la violencia es porque está buscando, como cobrarse la deuda de lo que le deben, del daño que le hicieron o de lo que no le dieron. También puede ser que le falte una explicación. No sabemos si ya el niño supiera que es adoptado o no. Se le tiene que platicar la historia al niño, porque el niño está buscando su verdad. Para evitar que el niño esté tratando de huir de casa y que esté tratando de agredir, se le tiene que explicar tal cual la historia. Tal vez que los padres pues no lo pudieron cuidar, que lo abandonaron, cualquiera que sea la historia, pero se le tiene que hablar al niño para que sepa su propia verdad y que la acepte. Se tendrá que conocer el caso completo, más que nada, para saber qué hay detrás y qué... Sí, vamos a ver que esto no es aplicable para todos. Sí. Muchas veces el eco que pudo haber hecho esta falta, el eco que pudo haber, digámoslo así, como el trauma, ¿no? Del abandono, no va a ser igual para todos, ¿no? Entonces la psicopatía sí puede ya venir predispuesta, sí podría ya activarse con esa nueva familia, a pesar de que la nueva familia, digamos, sea cariñosa, ¿no? Sea muy buena con el niño. Vamos a ver cómo lo trabajó, pero lo que menciona Domingo para mí es trascendental. Muchas veces cuando se explica esta teoría del vínculo, yo hago mucha referencia en ello, en decir, bueno, la explicación tiene que venir en todos los casos, ¿no? Principalmente en esto de las adopciones, que muchas veces viene de este vínculo que se considera teóricamente como el institucional, ¿no? Precisamente también contiene esta ambivalencia, pero de alguna manera, si el psicópata, todavía más, ¿no? Que cualquier otra estructura, está con ese conflicto con su origen, o está buscando su origen, pues bueno, el omitirlo, precisamente, pues va a ser todavía más catastrófico, ¿no? Para él mismo y para los otros. Entonces aquí se tiene que acompañar de la verdad, ¿no? De alguna manera. Obviamente, hago mucha referencia en esto, si un evento no es traumático de primera instancia, no lo va a volver a hacer en diferentes momentos, ¿no? Digamos que la verdad se va a moldear, en este caso, al nivel también de comprensión del niño, ¿no? Pues a lo mejor se le dice, no, pues mira, somos tu nueva familia, etcétera. A los años, pues obviamente va a volver a preguntar, ¿no? Cada vez la explicación va a ser más completa, pero sin embargo, pues bueno, esto podría aplicar para algunos que ya vinieran predispuestos, quizás lo aminora, ¿no? O quizás lo contiene, pero para otros, pues quizás no, ¿verdad? Entonces, ahí, si ya está estipulada esa venganza o esa falta, pues el referente va a ser esa familia, ¿no? Va a ir en contra de esa nueva familia, a pesar de las circunstancias que fueran favorecedoras para los ojos de terceros. Okay, pero entonces... aquí hablaríamos de que esto le serviría a un niño o a un personaje que fuera neurótico de estructura con ciertos rasgos psicopáticos o perversos por la falta, por el trauma. Pero si estamos hablando ya de una estructura psicopática, pues realmente aunque le expliques, aunque le hagas, a lo que yo he leído, a lo que yo he entendido acerca del tratamiento del psicópata, pues es que no hay forma de reivindicarlo porque no tiene la capacidad de aprender de lo que hace o de los procesos, de decir, ay, estuvo mal, no lo vuelvo a hacer. Por eso es común que, a pesar de que en diferentes países se han hecho estos como de reivindicar a los psicópatas o ayudarlos, darles terapia, pues nada más haces a un psicópata más elaborado, le ayudas a entender cómo tiene que fingir o qué careta se tiene que poner para al final seguir haciendo lo mismo, pero sin que sea tan fácil de descubrir. Y se le van a llamar maneras de contención, ¿no? A fin de cuentas, aquí no va a haber una readaptación, si se dijera, como desde el sistema penitenciario, ¿no? O desde el sistema ya más médico, pues una cura como tal. No va a haber eso, pero recordemos que la psicopatía, pues muchas veces van a ser indicios de esta y otras veces debe estar estipulada. Entonces, así como hace rato decíamos la pregunta, ¿eso de nace o se hace? Pueden ser ambas, pues imaginémonos el psicópata que no se ha instaurado por completo. Obviamente la contención va a ser mayor. El psicópata que ya está instaurado, va a ser también contenido, pero de otra manera, quizás a nivel de estas caretas, quizás a un nivel en el que no puede de alguna manera como ser auténtico, ¿no? Pero sin embargo, pues funciona para la sociedad, ¿no? Es como esa discusión muchas veces de que, bueno, es que se les va a hacer funcionales y dicen, no, pero es que eso no es lo que son y eso es lo que se está alterando y todo. Bueno, es que es lo más que se puede hacer, ¿no? Aquí ya no se va a utilizar ni la palabra normal, ni mucho menos bueno o malo, sino funcional. ¿Qué tan funcional puede ser para la sociedad? Pues bueno, incluso esa contención, a pesar de que simplemente sea una faceta para el psicópata, una máscara, pues muchas veces van a poner
en tela de juicio sus ganancias, ¿no? Con las que tienen, su manera en la que puede, pues a fin de cuentas, sobrevivir. Entonces, por eso es llamado esto maneras de contención, más que una manera de tratamiento, ¿no? Una manera de recuperación. Regresando un poquito a la diferencia entre perverso y psicópata, hay una frase de André Green donde dice que el perverso es un sibarita, alguien que disfruta la comida, que la saborea, y el psicópata es un glotón. Incluso usa una similitud en algo que llama el psicópata corporal. Una persona que tiene una adicción, podemos ver incluso cuando se estresa, cuando está enojada, cuando está preocupada, cada vez que viene una emoción o una tensión, va a acudir al cigarro, al alcohol, a una droga, a una pastilla, y eso sería la explicación, algo así como un psicópata corporal. En lugar de estar agrediendo a los demás, se agrede a sí mismo, porque de alguna manera también está vinculada con otras personas, y a través de agredirse a sí mismo, agrede a otras personas. Bueno, básicamente es como yo entiendo mucho la diferencia entre el perverso y el psicópata, en que bueno, como lo decía, el perverso va a buscar placer, goce. De goce, de todo lo va a disfrutar, o todo lo va a buscarle el lado que a él le produzca satisfacción. En cambio, yo entiendo al psicópata como un ser que busca destrucción, y cuando esa destrucción no se pueda canalizar hacia el exterior, obviamente se va a introyectar, va a buscar maneras de autodestruirse. Pero también, digamos, el psicópata se defiende de una angustia psicótica, a diferencia del perverso, que el perverso no siente esa angustia psicótica. Pues entonces, el psicópata, la manera que tiene de defenderse de estas angustias psicóticas es actuando. Sí, también. Sí, decía que, por ejemplo, que cuando todo se viene abajo, el perverso va a caer en la depresión, y podría llegar a experimentar algo de culpa. Y el perverso busca el goce, pero digamos, por lo regular el goce sexual, ¿no? Y en el psicópata, digamos, la parte sexual está completamente fuera, ¿no? Y en cambio el psicópata, cuando todo le sale mal, va a tener reacciones paranoicas, persecutorias. O sea, no va a caer en la depresión, y mucho menos va a experimentar procesos de culpa. Aquí nuevamente tenemos que hablar precisamente de eso. La fantasía, tanto para el perverso como para el psicópata, va a ser una fantasía corta, pero sin embargo el perverso, dentro de incluso esa fantasía corta, pues tiene más, digamos, salidas, más incluso elecciones, incluso mecanismos de defensa, ¿por qué no? Entonces quizás podría venir a cabo el ejemplo en el que el psicópata no podría llegar a ser ese artista, y sin embargo aquí hemos visto perversos que han llegado a ser artistas, ¿no? Perversos que han tenido otro tipo de sublimación. Entonces el psicópata obviamente no podría llegar a ese punto, también por la parte de la simbolización, ¿no? También por la parte en la que tiene que transformarlo, y que para el psicópata es algo como imposible, ¿no? Sin embargo, para el perverso, quizás aún dentro de esa perversión, ya sean sexuales, ¿no? Morales, de cualquier tipología, pues bueno, tiene otras salidas que no precisamente van a ser el delito o el crimen. El psicópata, de alguna manera, también podría no estar en el delito o en el crimen, ¿no? Pero siempre es como esta acción sin pensarse, ¿no? Entonces, muchas veces también al psicópata pues se le va a decir como el perverso, de alguna manera perversionado, ¿no? Valga la repetición. ¿Por qué? Porque, así como mencionamos, y ahorita tanto Lucy y Domingo hacían mención de eso, de bueno, el toxicómano, ¿no? Del ludópata, como lo vimos en sesiones pasadas, del perverso sexual, ¿no? También como lo mencionaba el doc, pues bueno, a fin de cuentas todas esas características van a ser del psicópata. Por eso es que se le puede decir como ese perverso maximizado, ¿no? Ese perverso aún más perverso. Entonces, ese va a ser el psicópata en el que, bueno, va a estar buscando ya no solo el goce por una de esas facciones, ¿no? Sino completamente tanto la destrucción y tanto la excitación por las diversas facetas. Entonces, por eso también se puede decir que el psicópata necesariamente puede surgir de esa perversión, ¿no? Como que no hay una estructura previa, sino que bueno, surge esa perversión y simplemente se hace como más maximizada, ¿no? O más, digamos, enfocada. Sí, nos decía, por ejemplo, que en el toxicómano es más común que sea, por ejemplo, más psicópata, y que sus vías de descarga sean perversionadas, como lo explicaba hace rato. En realidad tiene esta intolerancia a la frustración, esta necesidad de descarga rápida, pero sus medios de descarga va a buscar los excesos, la sensualidad, los placeres. Nos hablaba de que el mitómano, el falsificador, el ludópata va a ser al revés, es un perverso, y que durante como la grabación o la exacerbación de sus perversiones se va a unir ciertas características psicopáticas. Y como tú nos hablabas de que el psicópata no tiene esa capacidad de elaboración, de simbolización, en muchos autores yo he leído que de hecho carece como también de esta
como capacidad de fantasear. O sea, que no De tienes, simbolizar. que porque fantasear sería también, el fantaseo te permite, tal como el sueño, retener la pulsión antes de descargarla, y que el psicópata no tiene. Entonces, que el perverso fantasea, aunque la fantasía le dura poco tiempo y necesita satisfacerla rápido, pero en cambio el psicópata ni siquiera llega a este precario proceso de simbolización. De hecho, también dentro de los orígenes nos hablaba que esto también podría ser parte de que no hay una simbolización o una interiorización de los padres, y lo que hay son como un montón de figuras contradictorias unas con otras. Entonces no hay dentro del psicópata una base sólida, hay simplemente un vacío fragmentado así con ciertas partes. Entonces es por eso que no, que Sí. pues que es lo mismo que proyecta hacia el exterior. Digamos, en ese aspecto sí se parece mucho a la psicosis, la falta de simbolización que se aprende en el primer año de vida. El psicópata y el psicótico se van a hacer, bueno, digámoslo así, desde lo teórico se van a hacer desde el primer año, más sin embargo, en el último mes, por decirlo así, muy descriptivo, el psicópata se va a salvar de la psicosis. Entonces ya, digamos, ya no es psicótico, pero está muy pegado a la psicosis, por eso a veces se parecen tanto, pero las angustias psicóticas ahí van a estar totalmente presentes. Y si hay angustias psicóticas es que no hay simbolización, que sería más neurótico esa parte de usar la fantasía, ¿no? Que no tiene ni el psicótico ni el psicópata. Ajá, sí, porque también nos hacía la comparación con el esquizofrénico, con el psicótico, en cuanto a las fugas, y también la falta de verbalización. También. Que también al psicópata pues le es imposible verbalizar o explicar lo que siente, lo que hace o por qué lo hace, porque no puede elaborarlo, no puede procesarlo. O sea, él ni siquiera lo entiende ni busca hacer un proceso de comprensión. Y al psicótico le pasa lo mismo, pero esta es como si en él no hubiera nada en sí. O sea, todo está desorganizado, y en el psicópata no está tan desorganizado, pero genera esa misma sensación de fuga, de falta, de vacío. Aquí hay que explicar algo otra vez conforme a la fantasía, que bueno, algunos autores nos lo van a mencionar así, como si no existiese la fantasía, pero aquí quizás propiamente tendríamos que hacer la anotación de que la fantasía en este caso se fusiona con la falta. Entonces la fantasía todo el tiempo va a estar apuntando a satisfacer esa falta o esa necesidad que se tenía en un momento conforme al abandono, ¿no? El perverso no necesariamente esa fantasía va a ser sobre su propia falta, ¿no? El perverso o la fantasía va a ser, como ya lo decían, para el cumplimiento de ese goce, ¿no? Para el cumplimiento de alguna manera de esa excitación, pero encaminada a ese sentimiento, ¿no? Como tal. Sin embargo, en el psicópata la fantasía también va a ser corta, de una duración en la que se tiene que llegar forzosamente a un acto, a un hecho, pero sin embargo aquí la fusión va a ser en la parte en que todas van encaminadas a esa falta o a esa venganza, ¿no? Por eso la destructividad, por eso la impulsividad. Entonces, mientras el perverso se puede dar como el tiempo en el que la fantasía, a pesar de corta, puede ir hacia diversos caminos, ¿no? Como muchos de ellos dijimos, algunos no tan negativos para la sociedad, ¿no? Algunos sublimados, pues bueno, el psicópata va a carecer de esto, digamos que es la misma temporalidad, pero sin embargo, en este caso, la fantasía se confunde con la falta, ¿no? Entonces, por ahí como que va este juego. Y pues bueno, por ahí ahorita me recordaba un ejemplo en el que decíamos a principios del programa sobre la empatía, ¿no? Que muchas veces precisamente estos padres es que no pueden empatizar con ellos en una primera instancia, pero sin embargo después van a repetir, ¿no? Le podemos llamar ese vínculo secundario, a fin de cuentas. Había un ejemplo en el que, bueno, un padre, cada vez que sus hijos se portaban mal, agarraba a todos los niños, que eran alrededor de 5, se los llevaba a una cabaña alejada de su propiedad, los desnudaba y los golpeaba a todos, ¿no? Pues ya era una actitud bastante perversa por el padre, ¿no? Aparte. Sin embargo, este niño, pues era un niño que se iba a convertir en un psicópata, ¿no? Ya venía instaurado, y sin embargo, ¿qué es lo que pasa con él? No comprende esta empatía, quizás con los hermanos, quizás de unirse contra el padre, quizás de unirse como las víctimas, de unirse en el sufrimiento. Él empatiza precisamente con el victimario. Entonces, él goza, a fin de cuentas, con ese castigo. Digamos que lo interpreta diferente, ¿no? Y posteriormente, él mismo se va a convertir en esa autoridad. Ahí digamos que es su primera empatía, no solo con el victimario, sino con la autoridad. De no es que yo esté con mis hermanos siendo castigado, sino que mis hermanos son castigados y simplemente pues yo estoy disfrutando con esto. Es la identificación con el agresor. Identificación con el agresor, ¿no? Posteriormente, ¿qué es lo que va a suceder? Que esta persona, ya como un psicópata y que después se va a convertir en un asesino, no sin antes pues hacer diversos delitos por su largo camino, ¿no? Ahora sí, delictivo criminal, pues bueno, ¿qué es lo que
sucede? Que precisamente va a tener un modus operandi en el que también va a llevar otros niños. Imaginemos esto, él está conceptualizando como precisamente esta etapa en la que los otros son los niños y él no se conceptualiza como niño. Curiosamente, él sigue siendo un niño. Entonces, ahí es cuando empieza su actividad delictiva criminal, pero ahí vamos a ver también la temporalidad, ¿no? Para sí mismo. No se conceptualiza como niño, no se conceptualiza como víctima, sino como agresor y como la autoridad propiamente, porque le pese a quien le pese, pues a pesar de esta parte bizarra, parte grotesca o poco funcional del padre, era la autoridad dentro de su casa. Entonces, él se conceptualiza también como autoridad y castiga de una manera muy similar a otros niños, llevándolos a lugares alejados, ahora sí con engaños y demás, digamos que ahí le alcanzaba más para esta manipulación, pero también los castigaba de esta manera, ¿no? Posteriormente va aumentando hasta que, como les digo, llega al asesinato, pero tomando esa parte, ¿no? Ahora sí que haciendo un análisis parcial, podemos darnos cuenta de la funcionalidad o de cómo, no funcionalidad de que esté bien o mal, sino cómo funciona un psicópata y en este caso cómo empatiza con esa autoridad, ¿no? Como dice el doctor, pues esa identificación con el agresor y que algunos otros autores también lo proponen, ¿no? Recuerdo a Rodríguez Manzanera, un victimólogo de aquí de México, que nos menciona como esta atracción que uno siente cuando va al zoológico, ¿no? Y que él pone el ejemplo muy concreto de que dice, bueno, ¿cuáles son los animales más visitados? Normalmente los que son victimarios, ¿no? Los agresores, que el tigre, que el león, etcétera, salvo que a uno pues le guste la estética, digamos la jirafa, el elefante, ¿no? Una cebra, etcétera. Normalmente los que van a tener más público son los agresores, ¿no? Y dice, ¿por qué de alguna manera sentimos esa fascinación? Pues bueno, podemos transmitir o de alguna manera hacer esa analogía, igual que esa admiración que se tiene por el psicópata, ¿no? A fin de cuentas nadie quiere identificarse con la víctima. Entonces, pues bueno, es parte de lo mismo. Ya, pues aquí dice 55 ya. 54. Ajá. Bueno, pues muchas gracias. Terminamos el día de hoy. Despídanse, por favor. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo jueves. Que pasen una linda noche. Gracias, buenas noches. Hasta la próxima semana. Bueno, pues nos vemos la siguiente semana y gracias por escucharnos. Ya saben, por ahí las páginas de Facebook, Café Psicoanalítico Radio. Y pues un gusto. Hasta pronto. Que estén muy bien y tengan muy buena noche.